Super Crack Estrella presenta 2020 Los Anunnaki en Raqqa, Siria. Hoy en Super Crack Estrella hablaremos del corto Raqqa, un corto de nos habla de una invasión reptiliana. Este corto tiene un cierto parecido con la película Campo de Batalla, La Tierra. Esta película se titula Campo de Batalla, La Tierra. En esta película nos cuentan de forma velada y algo tergiversada, la realidad. Ya al comienzo de la película, nos cuentan que fuimos creados por los dioses y que vinieron otros dioses y ocuparon el lugar de los primeros, aunque después tergiversarán este dato a lo largo del largometraje. Esto da pie a repetir algo muy importante, y es que, los Anunnaki y los reptilianos no son los mismos, aunque sí que existe una relación entre ellos, un vínculo poco difundido que no es otro que era la madre de Enki, la reptiliana, y no los Anunnakis. Solo al clan de Enki se le llamaba el Serpentino. El corto de película Raqqa tiene un cierto parecido fonéticamente hablando con la ciudad de Siria, el Raqqa, y creerme, está hecho con toda la intención del mundo. Pues este país, Siria, es el lugar donde llegaron los Anunnaki, como vamos a ver en este video. Raqqa es el primer corto de Oats Studios, la productora del director sudafricano Neil Blomkamp, District 9, Elysium, Chapie. Raqqa, dirigido por el propio Blomkamp y protagonizado entre otros por Sigourney Weaver, es una mezcla de 3 breves relatos que describen, en su totalidad, la llegada de una brutal raza alienígena a nuestro planeta en busca de nuestro secreto para comunicarnos con una tercera especie extraterrestre, meramente observadora del conflicto que se desarrolla a su alrededor, y deificada por los reptilianos invasores. Con una duración de casi 22 minutos, el nuevo trabajo del director de District 9 vuelve al tema del contacto extraterrestre, pero esta vez en un mundo postapocalíptico donde nuestra civilización ha caído ante la invasión de una despiadada especie alienígena. Es el año 2020, los monumentos han sido mancillados con sangre, los humanos están recluidos en campos de concentración donde son víctimas de crueles experimentos, y los líderes no son más que grotescos títeres. Mientras tanto, un pequeño grupo armado de Texas mantiene la resistencia ante unos enemigos que parecen buscar algo más que el control de nuestro preciado planeta. Si todo esto no los ha convencido, bastará con decir que la gran Sigourney Weaver protagoniza este corto y que Oats Studios no ha escatimado en los efectos especiales, con un resultado francamente espectacular. Raqqa está disponible para verse de forma gratuita desde YouTube y Steam, dejándonos con ganas de ver más de lo que el director sudafricano trae entre manos. Todo lo que contiene este mini corto es como muy real. Los humanos están recluidos en campos de concentración donde son víctimas de crueles experimentos. Es algo que para muchos video de conspiración ya está pasando, como en el Área 51 o la Base Dulce, o los ya mencionados campos FEMA. La supuesta invasión está descrita en la Biblia en Apocalipsis, y serán demonios, que es lo que son los reptilianos. Desde los tiempos antiguos el hombre ha aprendido a comunicarse con los demonios, y por este medio ha aprendido a desarrollar dogmas, rituales, que son la llave para tener contacto con seres extradimensionales. En los últimos días, ya hacia la rectal final, se desatará una invasión satánica de tal magnitud, que cubrirán al mundo en tinieblas. El hombre desatará una maldad que ni él mismo podrá controlar, el abismo o dimensión que es la prisión donde se encuentran los demonios, Lucas 8:31. Un ejemplo de esto, vamos a suponer, que todas las penitenciarias del mundo donde se encuentran todos los presos más violentos como asesinos, violadores, terroristas, narcotraficantes, estafadores, secuestradores, asesinos caníbales y asesinos seriales, y la lista se puede realizar mucho más larga, se les abre la prisión y quedan libres. ¿Qué cree usted que pasaría en el mundo si estas personas que están presas por delitos demasiados graves, se desataría una maldad y la sociedad estaría en peligro y se derramaría mucha sangre? Es lo que se refiere a Apocalipsis 9:1-11, que nos dice lo siguiente, que cae una estrella del cielo y se le dio una llave y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y salieron langostas, que es un símbolo que Apocalipsis aplica a los demonios, salen inmediatamente y se empiezan a desparramar por toda la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así que 5 meses es el tiempo que estos demonios van a atormentar al ser humano, van a atormentar a las personas que no tengan el sello de Dios, porque el Espíritu Santo es conocido como el depósito, el sello, y las arras en los corazones de los siervos de Cristo. 2 Corintios 1, 22. 5, 5. Efesios 1, 13, 14. 4, 30. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo. Estos demonios van a saber distinguir o diferenciar qué persona tiene el sello de Dios y que no, y claramente van a atormentar a los que no tienen el sello de Dios. Un ejemplo. En el mundo hoy en día, que existen actualmente muchos asesinos, violadores, secuestradores, terroristas, asesinos seriales, narcotraficantes, etc. Todos ellos están en las calles todavía y otros están en la prisión, muchos de ellos no han sido apresados y están prófugos de la justicia. Estos que están en la prisión, se va a unir a los que están prófugos y van a ser demasiados. Ahorita en el mundo están operando los demonios, pero los demonios que están en la prisión, son los demonios más violentos. Estos se van a unir a los que están libres. Entonces esta maldad se va a desatar peor como se encuentra ahora. Porque el mismo hombre los va a desatar. La llave es la clave para comprender que no está diciendo Apocalipsis, ya que esta llave jugará un papel muy importante en esta quinta trompeta. Que se desata en la tierra. Hoy en la actualidad todavía no se cumple, pero el hombre mismo está preparando el camino para llegar a este suceso. Leemos en Deuteronomio 4, 19, y nos dice lo siguiente: no sea que alces tus ojos al cielo, viviendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es notorio leer cómo el símbolo de estrella es aplicada a los ángeles, ya que ellos habitan en los cielos en el cual es su morada. Esta estrella desciende del cielo a la tierra y tiene una llave que abre el abismo. Tenemos que ver qué conexión tiene con los eventos que están sucediendo en el mundo actual. Porque Apocalipsis está repleto de simbolismo. Usted encontrará en la web otras interpretaciones sobre la quinta trompeta de Apocalipsis, como por ejemplo, que estas langostas, que dañan al hombre, son las falsas filosofías y teologías, donde estos hombres son guiados por espíritus engañadores y por doctrinas de demonios. En gran parte sí, porque los demonios que están en la tierra ha surgido muchas teologías falsas. Pero los demonios siempre ha deseado vivir en la tierra, es por eso que muchas personas han sido poseídas por demonios. Jesús expulsó muchos demonios de las personas en su ministerio y los apóstoles también, así que existe una gran conexión en el mundo, entre el hombre y estas entidades. Más adelante lo voy a exponer como el hombre a base de sus creaciones y manipulación genética logrará algo muy sorprendente. Si usted vio la película Yo Frankenstein, y esto no es fantasía, donde el demonio, el líder de todos, tiene miles de cuerpos muertos que están colgados en líneas de tubos y a su vez están conectados a una serie de enchufe, algo parecido, donde van a utilizar la energía que hizo a Frankenstein un ser vivo para que los demonios que están saliendo del abismo los posean, o más bien tomen posesión del cuerpo revivido con la energía y así ellos vivan en la tierra en cuerpos. ¿Usted cree que esto pueda ser posible? No es ciencia ficción. Esto es algo muy serio. Le voy a decir por qué. Si usted ve el trasfondo, el mensaje que nos desean enseñar, que hay en esta película, notará que la tecnología es utilizada para crear un ser vivo, pero en sí el que mueve a este ser vivo creado de la tecnología es un espíritu demoníaco, su alma es un espíritu del abismo, ya lo ver más adelante en este tema. Por lo pronto vamos a hablar un poco sobre este pasaje Apocalipsis y luego nos adentramos a esto que acabo de decir. Existen dimensiones que están conectadas con nuestra dimensión y en esas dimensiones habitan los demonios. La llave puede ser un conocimiento que permite al hombre poder abrir o tener contacto con seres extradimensionales. Los seres extradimensionales, que son conocidos hoy en la actualidad como extraterrestres, son conocidos en la Biblia como demonios. El hombre ha aprendido con el tiempo a desarrollar cómo comunicarse con ellos. Desde la antigüedad, esta dicha práctica es bien conocida. Pueblos como Egipto, Babilonia, Sumeria, fueron las principales desarrolladores de las ciencias ocultas. El pueblo de Israel, por su cautividad que fueron esclavizados por estos pueblos, aprendieron dichas prácticas y apostataron en contra de Dios. Las sociedades secretas como los Illuminati, el satanismo, así como magos, hechiceros, astrólogos, adivinos, solo por mencionar algunos, desde tiempos antiguos han aprendido cómo
cómo abrir estos portales dimensionales, a través de ritos, prácticas, doctrinas y dogmas, numerología, etc. La Logia Illuminati son grandes maestros en las ciencias ocultas, que a través de estos poderes se han adueñado del mundo. Estas son una de las armas más complejas en que Satanás está operando en este mundo. Parece ser que la estrella que va a caer del cielo o ya cayó, es una potestad que les ha brindado al hombre a tener el conocimiento de lo oculto, para poder tener ellos esa llave. En este tiempo el hombre posee la llave, los conocimientos, las dogmas, rituales, numerología, la ciencia oculta, para que ellos abran esa puerta del abismo. Ellos va a desatar fuerzas demoníacas que ni ellos mismos podrán controlar, se les va a salir de todo fuera de control. Chamanes, brujos y sacerdotes se reservaron el secreto de sus llaves durante milenios. ¿Pero qué es un portal dimensional y cómo funciona? Imagínese una puerta que da acceso al pasillo de un hotel, donde a derecha e izquierda de ese pasillo están las puertas a distintas habitaciones. Usted para ingresar primero al pasillo necesita la llave de la puerta del mismo. Esa llave tiene una cerradura electrónica que trabaja con un código que usted tiene que ingresar en un teclado, pero aparte para poder ingresarlo usted primero tiene que estar registrado en una base de datos del hotel, que se comprueba mediante la identificación del iris de su ojo. El hotel es la realidad general. Las puertas de las habitaciones son la entrada a las distintas dimensiones espacio-temporales. El pasillo que recorre es el portal dimensional. La puerta de acceso al pasillo es el lugar físico espacial por donde ingresa. La llave es el ritual. El código son los movimientos, cánticos, posturas, símbolos y oraciones del ritual. La identificación del iris en la base de datos es su cuarto centro superior de control, el centro de conciencia universal. Cuando usted abre el portal queda libre el ingreso y egreso de cualquier tipo de entidad, luces y sombras, que las habitan. Ejemplo de portales abiertos son el juego de la copa, los trances mediúmnicos, las ceremonias chamánicas, la liturgia de las iglesias, los ritos satánicos, los viajes astrales producidos naturalmente o por sustancias alucinógenas, etc. Es notorio ver que todas las personas que han tenido contacto con seres de otros mundos, son personas que están asociadas con el ocultismo, astrología, o secta o hermandad o pertenece a una orden secreta, ya sea que promueva la luz o la oscuridad, pero sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11, 14, 15. Así que él puede presentarse de las dos formas posibles. Primeramente vamos a ver en Supercrack Estrella que es la ingeniera genética. Es la tecnología del control y transferencia de ADN de un organismo a otro, lo que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de los defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. Vemos que en los últimos días, el hombre será capaz de crear sus propios seres humanos y los animales con la ciencia de la ingeniería genética. Aquí nos vamos una pregunta: ¿tendrán alma estas creaciones humanas? Porque es obvio que no proviene de Dios. Porque su ADN ha sido manipulado. Usted debe entender una cosa, que Dios ya creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio un espíritu y por lo tanto se convirtió en un ser viviente y salvó a Noé, a su familia y a los animales para que la creación original no fuera extinta, y los seres vivos que nacen hoy en la actualidad en el orden de la creación original de Dios, Él les proporciona una alma o espíritu. Si Dios hubiera deseado empezar desde cero, Él hubiera exterminado todo ser vivo, inclusive a Noé y a su familia. Pero lo salvó a cada especie, inclusive al hombre, para que nuevamente poblaran la tierra. Él ya hizo su obra de la creación, y me estoy refiriendo a la creación del hombre y de los animales. Surge otra pregunta más: ¿qué espíritu estará introducido en estas nuevas creaciones por el hombre? ¿Qué es lo que lo va a hacer viviente? ¿Por qué van a vivir? Bueno, se las voy a responder. Estas nuevas creaciones humanas, si se llegan a concretar, vendrán del abismo, y los espíritus del abismo estarán posicionados en estas nuevas especies humanas y por ende, serán aberraciones en contra de la naturaleza original del hombre, en lo cual fue el motivo, porque Dios tuvo que destruir el mundo antiguo en el diluvio universal. Tal parece ser que los demonios desean vivir en este mundo material, tal como lo hicieron en los días de Noé. Es por eso que la película de Yo Frankenstein tiene mucha conexión sobre esto, y esto no es fantasía. El hombre a jugador a hacer creador a base la ingeniería genética. Le voy a agregar un ejemplo, y por allí se dice que ya crearon al primer ser humano clon. Observemos cómo en la película Raka hace mención a un pequeño grupo armado de Texas mantiene la resistencia ante unos enemigos. Esto no es baladí, ya que nos está hablando de algo muy serio que ya está pasando en los Estados Unidos. El movimiento nacionalista de Texas afirma que sigue de cerca el proceso del Brexit para aprender del Reino Unido e intentar poner en marcha su propio proceso de independencia de Estados Unidos.
Los partidarios del Movimiento Nacionalista de Texas, TNM, por sus siglas en inglés, se sienten inspirados por la salida del Reino Unido de la UE y creen que hay muchos paralelismos entre el Estado norteamericano y el país europeo en cuanto a las intenciones independentistas, publica el Confidencial. Daniel Miller, líder del movimiento que cuenta con alrededor de 250.000 de seguidores, afirmó al periódico que la independencia de Texas beneficiaría a su economía y permitiría controlar mejor las fronteras. Texas cuenta con 26 millones de habitantes y con un PIB de 1,6 billones de dólares. Asimismo, el estado aporta 1/3 de la producción petrolera de Estados Unidos. Y es donde más energía se consume por persona, publica el periódico, por lo que sería el 12º país más rico del mundo. Texas se ha convertido en una potencia económica no por su relación con los otros estados de la Unión Federal, sino a pesar de ella. La independencia traería a Texas una prosperidad sin precedentes, señaló el líder del TNM. En este sentido, el reciente referéndum que dio luz verde al Brexit está en la mira de esta organización independentista tejana. La salida del país de la UE es tremendamente instructiva para nosotros, sostuvo Miller. Asimismo, afirmó que sigue muy de cerca la situación en Escocia, Grecia y Cataluña para aprender de unos y otros. Y es que las series y el cine es la mejor manera de ver ese mundo que se nos oculta. La película Raqqa nos habla que el año 2020 sonarán las trompetas del apocalipsis, con una invasión de demonios con forma de reptil. De Amon-Ra y el libro de los muertos desde la civilización sumeria. Así dijo Marduk, conocido con el nombre de Ra en la segunda región. Que los reyes de mi región que sean descendientes de Neteru, viajen a Nibiru en la otra vida. Esto decretó Ra en su reino. Les enseñó a los reyes a construir tumbas orientadas al este, les dictó un largo libro a los escribas sacerdotes, en él se describía con detalle el viaje a la otra vida. En el libro se contaba cómo llegar al Duat, el lugar de los barcos celestiales, cómo, desde allí, por medio de una escalera al cielo, viajar hasta el planeta imperecedero, de la planta de la vida comer, beber hasta la saciedad de las aguas de la juventud. Ra les habló a los sacerdotes de la llegada de los dioses a la tierra, el oro es el esplendor de la vida. Les dijo. Es la carne de los dioses. Dijo Ra a los reyes Tablilla Sumeria 13. El libro perdido de Enki. Traducción de tablillas sumerias, Zecharias y Chin. En el cuadro de la historia antigua, los sumerios resaltan como una de las primeras civilizaciones del mundo, quienes impulsaron la escritura, el cálculo matemático y la astronomía primitiva, pero también interpretaron básicamente las constelaciones que hoy en día conocemos como astronomía, al igual que los egipcios y los mayas. Los sumerios eran minuciosamente observadores de las constelaciones atmosféricas, dando a conocer que todas sus esculturas expresaban la fiel atracción que tenían hacia las estrellas. Brotó aproximadamente hace 6.000 años antes de Cristo. En un lugar que conocemos como la Mesopotamia, ubicado entre las lagunas de Tigris y Éufrates, en el oriente del mundo. Su cultura habla mucho de las estrellas, los inicios de la escritura humana y los complicados cálculos matemáticos que practicaban en aquellas épocas. Con toda su sabiduría e inteligencia, la raza sumerios detalló pacientemente el movimiento de las estrellas y planetas, así como también el futuro de la humanidad, anunciando sucesos que podrían suceder en un tiempo lejano. Demasiado grande fue el asombro de los investigadores y arqueólogos cuando se dieron con la sorpresa de tablas que encontraron. Con años de exploración, los sumerios pudieran observar todo nuestro sistema solar, incluyendo los planetas, también un dios junto a otros de su misma raza, tratando de coincidir con su ideología. Lo más gracioso es que los sumerios no tenían la tecnología suficiente para poder observar los planetas, el movimiento de las estrellas, ni mucho menos saber cuántos mundos tiene el sistema solar para poder plasmarlo en dichas piedras que se encontraron. Pero, ¿cómo lo hicieron? Aquí es donde vive lo más interesante. Sorprendentemente, los sumerios antes de desaparecer dejaron muchas tablas de arcilla donde explicaban la real historia de su civilización y de dónde provenían. La mayoría de arqueólogos lo han traducido más de una vez, pero la versión más controversial ha sido la interpretación de Zecharias y Chin, la cual nos cuenta que los dioses sumerios son los principales involucrados en la creación de la humanidad, y que ellos provenían de otros mundos, siendo superiores a nosotros. En ciertas tablas traducidas mencionan a un planeta llamado Nibiru, el cual hace su circulación cerca de nuestro sistema solar cada 3.600 años.
De dicha estrella planetaria proceden los llamados Anunnaki, unos seres inteligentes, apreciados dioses para los mismos sumerios, quienes crearon a la humanidad con el fin de esclavizarla para su conveniencia. En el sur de la actual Bagdad, Irak, aproximadamente a 90 kilómetros de distancia, se encuentran los vestigios de la antigua ciudad de Babilonia. El reconocimiento de la grandeza de Babilonia se debió durante muchos años principalmente a la fuente bíblica. La ópera de Verdi Nabucco, con su estreno en 1842, también contribuyó a la fama y popularidad de la mencionada ciudad y del célebre rey babilonio Nabucodonosor II. Para la visión legendaria, Babilonia era un símbolo de opulencia, soberbia e idolatría, del mismo modo que de grandeza, poder y admiración. 2. Mesopotamia es el área de Oriente Próximo localizada entre los ríos Tigris y Éufrates, más las regiones fértiles adyacentes. Etimológicamente Mesopotamia quiere decir precisamente entre ríos. En la Edad Antigua en el norte de esta zona se ubicaba Asiria y en el sur Babilonia. A Mesopotamia también pertenecieron Acadia y Sumeria, siendo esta última considerada la primera civilización que surgió en el planeta. 3. Hasta el siglo XIX la información que versaba sobre las civilizaciones mesopotámicas antiguas como Babilonia o Asiria procedían fundamentalmente del Antiguo Testamento y de textos sobre historia y geografía grecorromanos. Durante la Edad Media y la modernidad muchos viajeros peregrinaron a los lugares en los que ocurrieron los episodios de las Sagradas Escrituras. El rabino navarro Benjamín de Tudela se dedicó a viajar entre 1165 y 1170 por Egipto, Mesopotamia y Siria, de lo cual dejó constancia en su libro de viajes. 4. El carácter religioso y romántico de los viajes se mantendrá hasta 1842, cuando se empezaron a excavar colinas que se hallaban en los márgenes del Tigris y del Éufrates. Un punto de inflexión para la arqueología mesopotámica fue el descubrimiento por parte de Paul Émile Botta de obras de arte como relieves de piedra o toros alados tras la excavación de la colina Orsabad al norte de Irak, próxima a Mosul, en 1843. Lo que se encontró eran restos asirios, y suponían los primeros documentos materiales aparte de los textos sagrados y clásicos. 5. Babilonia comenzó a descubrirse con las excavaciones del Deutsche Orientgesellschaft en el año 1899. Los descubrimientos de las excavaciones alemanas se corresponden con la Babilonia del rey Nabucodonosor II, ya que el rey asirio Sennacherib destruyó la antigua ciudad en 689 a.C. El interés de los alemanes residía en la arquitectura y localización de los edificios, y en la precisión de planos de la ciudad. El nombre que destaca en estas reveladoras intervenciones arqueológicas es el de Robert Koldewey. 6. Las investigaciones alemanas se ocuparon del sur de Mesopotamia ya que el norte estaba siendo controlado por Francia y Gran Bretaña con increíbles resultados sobre la civilización asiria. Las investigaciones de Koldewey destacaban por su rigor científico y por alejarse de la caza de tesoros artísticos, que primaba en las intenciones de los diplomáticos que dirigían las excavaciones de Asiria. Koldewey se formó en Berlín estudiando arquitectura, arqueología e historia antigua. Este arqueólogo participó en el descubrimiento de la Puerta de Istar, el monumento babilonio más emblemático, y demostró la veracidad histórica de la Torre de Babel, que era un figurat llamado Etemenanki. ¿Los Anunnaki dioses o aliens? ¿Realidad o mito? Los Anunnaki son un grupo de deidades sumerias y acadías que están relacionadas con los Anuna, véase los 50 grandes dioses, y con los Igigi, los dioses menores. Según un mito babilónico, los Anunnaki fueron los hijos de Anu, el cielo. Anu, a su vez, era hijo de los hermanos Ansar y Kisar, dioses del cielo y la tierra respectivamente. Por tanto, Anu era nieto de los dioses fangosos Lam y Lanu, guardianes del templo en Eridu, en el cual tuvo lugar la creación. Lo que convierte a los Anunnaki en los bisnietos de los guardianes del templo de la creación. Enlil, señor del aire e hijo de Anu, sustituyó a su padre al frente del consejo de los Anunnaki, y esta decisión provocó una disputa entre él y su hermanastro Enki, el señor de la tierra, dios del agua dulce, de la sabiduría y de la magia, considerado por muchos como un alquimista. Enlil, en igual señor Lil igual aire, procedía de Nippur, mientras que su hermanastro Enki, en igual señor Ki igual tierra, lo hacía de Eridu. Los Igigi, los dioses menores, rehusaron continuar trabajando para mantener la armonía del universo y Enki, en el Shabbato Shapatu, creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los dioses menores habían abandonado. Los Anunnaki, el alto consejo de los dioses y de Anu, fueron distribuidos por el planeta Tierra y el mundo subterráneo.
Algunos de ellos fueron el propio Enki, Asaru, Asarualim, Asarualimnuna, Asaruludu, Namru, Namtillaku o Tutu. Los Anunnaki en el siglo XX. La reinvención del término los Anunnakis surgió en 1964, tras la publicación del libro Mesopotamia Antigua, retrato de una civilización muerta, del asiriólogo Adolf Leo Oppenheim, quien popularizó este concepto que fue tomado por distintos blogs y personajes del mundo esotérico y de pseudociencias de Internet. Anunnaki en la ufología. Según esta creencia, los Anunnaki fueron extraterrestres que llegaron al planeta Tierra hace 445.000 años con un propósito claro: obtener oro. Al parecer, necesitaban este mineral para restaurar su atmósfera y protegerse de los rayos ultravioleta. Con el paso del tiempo, los Igigi se amotinaron y decidieron no seguir extrayendo oro, por lo que Enki decidió crear una nueva especie para que ésta extrajera dicho mineral. Decidió extraer un óvulo de una hembra neandertal, lo fecundó con esperma Anunnaki y lo volvió a introducir en la neandertal. De esta unión nacieron unos seres con poco raciocinio y muy primitivos. En otras palabras, no eran útiles para el propósito por el que habían sido creados. Decidieron entonces repetir el proceso, pero, en vez de reintroducir el óvulo en la hembra neandertal, lo introdujeron en una hembra Anunnaki. Y funcionó. De esa unión surgió la especie humana y durante miles de años fueron esclavos de los Anunnaki, los cuales acabaron por enseñarles conocimientos para la supervivencia y el desarrollo. Varios ufólogos postulan que los antiguos mitos sumerios narran esta experiencia real acerca de la intervención extraterrestre. Entre otros, para el historiador Zecharia Sitchin, la intervención Anunnaki explicaría el por qué no se ha encontrado al conocido eslabón perdido en la cadena evolutiva humana. Los escritos de Zecharia Sitchin. El libro narra la llegada de los Anunnaki, Elohim o Nefilim bíblicos, a la Tierra procedentes del imaginario nibiru hace unos 450.000 años. Eran seres altos de unos 3 metros de altura, de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habrían asentado en la Mesopotamia y que, por ingeniería genética, aceleraron la evolución del Neandertal a Homo sapiens, el eslabón perdido, aportando su propia genética, por la necesidad de tener trabajadores esclavos. Así, se encomendó a Enki la creación del Adam Usolulu a su imagen y semejanza. Lo que hubiese requerido al menos 1.000.000 de años de evolución se hizo en un momento. El libro cuenta la instalación de Adán y Eva en el Edén bíblico, una reserva, y su expulsión por el comandante en jefe de la misión Tierra de los Anunnaki, el tiránico Enlil, Dios, Jehová, Jahvé, Zeus, Júpiter, cuando se percató que los Lulu tenían la capacidad de procrearse. El azerbaiyano Zecharia Sitchin, historiador y traductor de lenguas muertas, publicó una decena de libros conocidos como Crónicas de la Tierra a partir de la década de 1970. En ellos, supuestamente quedaban traducidas tablas sumerias de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original. El primero de ellos, el 12º planeta, da una versión ampliada y algo distinta del Génesis. Relata la tirante relación entre los medio hermanos y herederos Enki y Enlil, así como la epopeya de Ziusudra, similar al Noé bíblico, que, con la ayuda de Enki, habría salvado a la humanidad y a muchas especies de su extinción en el diluvio universal. Curiosamente, todas las historias compendiadas en el Viejo Testamento, Sitchin las hace aparecer en las tablas sumerias. El libro se aferra a la obsoleta idea de la civilización original que generó las restantes culturas de la Tierra. Cuenta cómo, espontáneamente, de la noche a la mañana surgió una civilización avanzada en Sumer. Según la saga de Sitchin, la tecnología y poder de los Anunnaki aún no ha sido superada por nosotros. Plantea que podían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450.000 años, sino que habrían dejado sus rastros en toda la Tierra, dando como ejemplo pirámides, las egipcias, mayas, aztecas y chinas, Stonehenge, el espacio puerto de Baalbek, las líneas de Nazca y hasta Machu Picchu con tecnología que aún desconocemos. Sus libros, entonces, buscan dar respuesta a lo que según sus seguidores serían los llamados misterios de la humanidad. Uno de los textos de Sitchin es el libro perdido de Enki, en el cual el heredero de Anu, y que salvara al menos 3 veces al ser humano de su extinción, cuenta sus experiencias en la Tierra por casi 400.000 años, dictándoselas por 40 días a un escriba humano de tablillas sumerias en su propia nave, antes de partir. El autor fue muy atacado y hasta ridiculizado, porque mezcla conocimientos científicos aislados, mitologías diversas y la Biblia para crear una historia literaria, abiertamente declarándola como real. Las traducciones de simples mitologías son demasiado fantásticas. No existe evidencia paleontológica de una aceleración de la evolución humana tal como lo plantea.
a pesar que plantea que los Anunnaki eran seres biológicos y en consecuencia no eran inmortales. Muchos habrían muerto en la Tierra, sin embargo, no existe el menor esqueleto estudiable de estos, a pesar de una broma difundida en blogs. Sitchin murió sin alcanzar a comprobar sus teorías. La ciencia, tanto la arqueología, como la historia no tiene evidencias alguna que confirmen estas teorías, criticándose las licencias que Sitchin y otros se han tomado para sus traducciones y elucubrar sus teorías. De hecho, históricamente está documentado el lento origen de Mesopotamia y claramente ahora se sabe que no es, ni existe, la cuna de la civilización como se pretendía cuando el libro fue escrito. Especulaciones de Sitchin. La creación de la raza humana por extraterrestres. Sitchin reinterpretó las traducciones en lenguas modernas de los textos escritos en miles de tablillas de arcilla que se encuentran en distintos museos del mundo y en las que se encuentra escrita la historia, según los sumerios, primera civilización conocida de la historia. Según esta reinterpretación, habría que hablar de una nueva versión de la creación humana, según la cual seres extraterrestres serían los responsables del inicio y la evolución de la especie humana, mediante intervención con ingeniería genética. Estas reinterpretaciones de las traducciones modernas de los antiguos textos sumerios y asirio-babilónicos realizadas por los expertos, hacen que la comunidad científica choque frontalmente con lo que Sitchin y otros han investigado por su cuenta, al considerar tales reinterpretaciones como incorrectas, ya que contravienen las reglas gramaticales y hasta las definiciones bien testimoniadas en los lexicones y diccionarios de tales lenguas. Fue autor de las Crónicas de la Tierra, una serie de 7 libros en los que expuso el resultado de sus investigaciones. El 12 Planeta, presentado en 1976, fue el primero de ellos. Además de estos ejemplares, 7 volúmenes más acompañan a la serie, añadiendo estudios recientes, descubrimientos y exposiciones nuevas acerca de sus teorías. Sus reinterpretaciones provocaron muy diversas reacciones. Según su reinterpretación de las traducciones realizadas por los expertos en lenguas sumerias, acadias y asirio-babilónicas, existe en el sistema solar un planeta llamado Nibiru que se acerca cada 3600 años, provocando cambios positivos o catástrofes. El tamaño y la órbita con la cual Nibiru, planeta del cruce traducido, ingresa a nuestro sistema solar, a favor de las agujas del reloj, contrario al resto de planetas, serían los causantes de tales eventos. Según las teorías de Sitchin basadas en sus reinterpretaciones y en lo que cree que debe leerse en los escritos sumerios sobre el origen del planeta Tierra, Nibiru, Marduk para los babilonios, fue capturado por la órbita de Neptuno, Ea. Ingresó en nuestro sistema solar contrariamente al sentido en el cual giran los demás planetas, en contra de las agujas del reloj, y varios de los satélites del planeta intruso impactaron con la Tierra, Tiamat, partiéndola en dos, y desplazándola de su órbita natural. Con el tiempo, nuestro planeta iría adquiriendo la forma como lo conocemos hoy día, y los restos de la colisión serían el cinturón de asteroides. Según dice Sitchin, en los textos sumerios se hablaría de una raza extraterrestre, los Anunnaki, que habrían creado a los humanos para que trabajaran como esclavos en sus minas de África, y en otros lugares de la Tierra como América del Sur y Mesoamérica, con el fin de obtener minerales y metales, principalmente oro. Pero lo cierto es que ni siquiera existe el término Anunnaki en todo el léxico sumerio y asirio-babilónico. Es un viejo error de lectura de los primeros estudiosos de tales lenguas que hace ya muchas décadas, incluso antes de Sitchin empezar a escribir sus libros, que ya había sido descubierto y corregido. Según su reinterpretación, los de cabeza negra de Sumeria fueron creados por esos seres, al mezclar las esencias de vida del hombre/mujer simio y los Anunnaki. El proceso consistía en fijar sobre la criatura ya existente la imagen, la composición genética, interna, de los Anunnaki. Es decir, implementar mejoras en el hombre/mujer simio mediante manipulación genética y, adelantándose así a los acontecimientos evolutivos, darle vida al hombre, al Homo sapiens. El término cabezas negras es el autónimo que los sumerios utilizaban para referirse a ellos mismos. Se veían a sí mismos como esclavos al servicio de los dioses, que los habrían creado para que trabajaran para ellos. Las tablillas sumerias se refieren a la gente de cabeza negra, que fueron creados en una región geográfica llamada At.Zu, mundo inferior o hemisferio sur, la cual correspondería a África del Oeste. Esta región geográfica no es tal. El At.Zu, para los sumerios, es el principio acuoso, las aguas dulces. Sitchin habla de que la realeza era una combinación de dioses y humanos, o que eran descendientes directos del dios solar, Shamash.
Los Anunnaki son 23 dioses del panteón sumerio, incluyendo a Enlil, señor de los vientos, y Enki, señor de la tierra. A estos dioses solares se les llamaba Sir, o dragones, en babilonio. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.